¿Qué tal, amigos? ¿Cuál es una de nuestras aperturas favoritas en este canal? Pues sí, la apertura del alfil. ¿Y sabéis por qué? Primero, porque se juega contra el doble peón de rey. Eso es un punto muy a favor, porque la gran mayoría de partidas empiezan precisamente así. Y después, porque no es la típica apertura con caballo F3, sino que primero desarrollamos el alfil a C4. Una apertura, uno, un poquito sorprendente y dos, extremadamente efectiva. ¿Cuál es la idea? Retrasar un poquito el desarrollo de este caballo, ¿de acuerdo? Normalmente es lo primero que hacemos, ¿sí o no? Desarrollar este caballo. Pues en esta apertura tratamos de frenar un poco este desarrollo para poder avanzar nuestro peón de F en algún momento antes de desarrollar este caballo. O bien, desarrollar el caballo por esta casilla de E2 para aumentar la presión sobre el punto de F4. Normalmente los oponentes no conocen muy bien esta apertura y por eso nos da tan buenos resultados. En el vídeo de hoy os voy a dar un ejemplo de cómo el jugador de las piezas blancas destrozó a las negras, que las negras eran nada más y nada menos que Alireza Firuza, el jugador más joven de la historia en llegar a 2800 puntos de Elo, ¿de acuerdo? Y vais a ver que ha sido derrotado con esta apertura del alfil y os voy a explicar exactamente cómo lo hicieron. El jugador de las piezas negras respondió con la jugada caballo C6. Bueno, esto es lo que más os vais a encontrar en vuestras partidas, ¿sabéis por qué? Porque dicen lo siguiente los jugadores, dicen, vale, si tú me juegas primero el alfil, yo te desarrollo el caballo defendiendo este peón, porque así si juegas ahora caballo F3 estamos en una italiana normal y corriente, ¿no? Y aquí no ha pasado nada raro. Pero claro, nuestros planes no son desarrollar este caballo por aquí. Seguramente ya habéis visto algún vídeo en este canal sobre la apertura del alfil. Nuestro plan es primero jugar el peón a D3, ¿vale? Para apoyar con el alfil el punto clave de F4. Lo que queremos es romper rápidamente, o no tan rápidamente, pero sí, sobre todo, antes de colocar el caballo en F3 con el peón en F4. Y esto nos dará dos cosas. Uno, una presión brutal sobre el centro del oponente y dos, si no capturan, poder avanzar todavía más y empezar a realizar líneas de ataque sobre el rey del enemigo. No es difícil, ¿de acuerdo? La partida continúa de la siguiente manera. Bueno, Firuza desarrolla su otro caballo. Como podréis ver, Firuza hace jugadas 100% normales que haríamos todos nosotros y termina perdiendo de una manera brutal y aplastante y además en pocas jugadas porque los planes de la apertura del alfil no son complicados. El jugador de las blancas desarrolla su caballo por E2. Bueno, es una de las estrategias. Se está preparando para realizar una especie de gambito de rey, ¿no? Porque vamos a jugar F4, pero un gambito de rey en muchas mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el punto de F4 ya no se regala, sino que se defiende tanto con el caballo y como con el alfil. Es decir, si jugamos F4 y nos capturan, tanto podemos recapturar con el caballo como con el alfil y mirad qué posición más buena. Un desarrollo excelente mientras que nuestro oponente todavía se ha quedado muy atrás en el desarrollo. La partida continúa de la siguiente manera, alfil C5. No me digáis, amigos, que vosotros no haríais cosas extremadamente similares con las piezas negras. Se desarrollan los caballos de manera normal y el alfil en su casilla más natural. Perdón, este peón está aquí, alfil C5. Las blancas continúan con enroque, ¿verdad que no estamos haciendo nada del otro mundo? Es muy sencillo, podéis ver este vídeo las veces que necesitéis, ¿eh? Y ahora las negras también se enrocan, muy bien. Nuestro único plan, ¿cuál va a ser? Romper en F4. ¿Lo podríamos hacer de inmediato? Sí, lo podríamos hacer de inmediato. Sin embargo, aquí, primero el jugador de las blancas realiza la jugada A3. Una jugada interesante y os voy a explicar por qué. En este momento, como nosotros no tenemos el caballo de F3 atacando el peón de E5, y esto es muy importante, el caballo de C6 no necesariamente debe quedarse a la defensa del peón. ¿Me entendéis? Como no tenemos el caballo aquí, este caballo puede ir a donde quiera. Y como este caballo puede ir a donde quiera, nos están amenazando caballo A5, ganándonos el alfil. ¿Lo veis? Este alfil no podría ir a ningún sitio. Es decir, podríamos venir, por ejemplo, por aquí, pero sencillamente nos lo expulsarían y tendríamos que venir hacia aquí y el caballo lo capturaría. Por lo tanto, en este momento nos están amenazando
caballo A5 ganando el alfil. Y este alfil es un alfil extremadamente potente, tanto en la apertura italiana, apertura española y sobre todo apertura del alfil, ¿no? Si este alfil es el de la apertura del alfil, ¿cómo lo vamos a regalar? A ver, amigos. Y es por eso que se juega a 3, porque en caso de que el negro juegue caballo A5, sencillamente retiraremos el alfil a 2 y aquí no ha pasado absolutamente nada. Muy bien. Entonces, A3 tiene esa función y también tiene otra función, presionar a B5 el alfil de las negras. Es decir, si ahora las negras cometen el error de venir con el caballo a A5, no solo lo podremos resguardar, sino que mirad lo que amenazamos, hacer el temible calzoncillo o tenedor para ganar una de estas dos piezas menores. Las negras no hacen caballo A5, sino que juegan muy bien este A5. Estamos hablando de Alireza Firuza, un portento y uno de los mejores jugadores del mundo. No hay duda que va a jugar correctamente. Pero como podemos ver, está jugando, como decía, de una manera extremadamente normal. La partida continúa de la siguiente manera. Las piezas blancas tienen un desarrollo armónico, por lo tanto, siguen ahora con el caballo de C3. Lo veis, ¿no? ¿Es difícil jugar a la apertura del alfil? No. Se está haciendo jugadas extremadamente normales. El enroque, el alfil, el caballo, la única diferencia es que en lugar de colocar el caballo en F3 lo hemos colocado en E2. Es lo único diferente. ¿Para qué? Ya lo sabéis, para lanzar este F4 en un futuro. En este momento, las negras realizan una jugada que a mi modo de ver no era necesaria. Oye, esto, perdonadme, esto es muy fácil decir, ¿no? Una vez hemos analizado la partida, claro. Ya me gustaría a mí jugar como Alireza Firuza, ¿no? Pero una vez analizada hemos visto que esta jugada no era necesaria. Y de hecho, cuidado, que es una jugada que se realiza muchísimo para impedir este tipo de clavadas, sobre todo si tenéis menos de 2000 de elo, ¿verdad? Esta jugada se utiliza mucho para impedir la clavada. Lo que pasa es que debéis saber que muchas veces la clavada no es peligrosa. Es más, si ahora nosotros, o más bien dicho, si ahora las negras jugasen D6 y nosotros viniésemos a hacer esta temible clavada que querían evitar, sencillamente nos podrían expulsar este alfil y realmente se quedarían muy bien. Podrían seguir apretando con el caballo, quizás incluso colocar este caballo más adelante donde está súper bien cubierto, trasladar este otro caballo para aquí. Quiero decir con esto que la clavada realmente no era peligrosa y una jugada como D6 hubiese fomentado el desarrollo y el buen juego de las negras, ¿no? ¿Qué pasa? Que jugaron a H6 y tú me dirás, a ver, chess teacher, esto no puede ser grave, es una jugada tan natural que no puede ser un error. Bien, no es un error como tal, pero nos permite jugar mejor aún sin la necesidad de seguir apretando. Atentos, el caballo como está E2 va a realizar una maniobra típica que es colocarse en la casilla G3. Una casilla extremadamente fuerte. ¿Sabéis por qué? Porque está apuntando a la casilla F5. ¿Sabéis cómo se le llama esta casilla? La oficina de Kasparov. Porque Kasparov, probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, con permiso de Magnus Carlsen, se inventó, digamos, o realizó con mucha frecuencia la jugada de caballo a F5, sobre todo cuando el peón de E4 lo estaba defendiendo, desde donde este caballo va a estar atacando puntos clave de la posición, tanto D6 como E7, evitando que vaya, por ejemplo, ninguna pieza por aquí, sobre todo también G7 y H6, estas dos casillas van a ser claves. Y lo mejor es que esta oficina de Kasparov es muy fuerte, porque no se puede expulsar el caballo con facilidad, de tal modo que si lo hacen, perderían la defensa del peón de H6. Es por eso que aquí la jugada caballo G3 es tan potente. Lo que están tratando de hacer es ir a buscar la oficina de Kasparov. ¿Me estáis siguiendo? Extremadamente interesante, ¿no? Y además estáis viendo que las blancas no están jugando nada raro. Súper entendible. Por eso esta partida es tan interesante y os la traigo al canal. Atentos, la partida sigue de la siguiente manera. Las negras juegan D6 y ahora es diferente. Nos están amenazando esta jugada de aquí. A diferencia de nuestra clavada, esta sí que es un pelín molesta, porque como el caballo no está a F3, sino que está a G3, nos atacarían directamente la dama y tendríamos dos opciones, o moverla a un sitio donde moleste el alfil, o a un sitio donde no tenga futuro, o bien jugar F3, lo que nos estaría debilitando muchísimo nuestra estructura de peones. Ya sabéis que las estructuras de peones son fundamentales
si lo que queremos es llegar a un nivel súper alto de ajedrez. Las estructuras de peones son básicas. Por eso siempre recomiendo este libro de aquí, Estructuras de ajedrez, de Mauricio Flores. Ya sabéis que es un fiel colaborador del canal, pero es que sinceramente este libro lo conoce todo el mundo. Yo os lo recomiendo aprovechando las tecnologías de hoy en día en el formato digital. ¿Y dónde lo podéis encontrar en el formato digital? Pues en la aplicación de chessmind.ai, por supuesto también dentro de nuestra academia, ya que la academia incluye el acceso a Chessmind. Lo único que tenéis que hacer es ir a la librería y lo podréis adquirir. Lo bueno de tenerlo en este formato digital es que no solo lo vais a leer a través de vuestro ordenador, de vuestra tablet, teléfono, donde queráis, no. Es que además, mientras lo leéis, tendréis un tablero al lado donde se van pasando las partidas y os van enseñando exactamente qué está explicando el libro. Por eso lo recomiendo. Cuidado, os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción. Por lo tanto, vemos que esta jugada es molesta. Con este D6 se amenaza la amenaza, iba a decir, de alfil G4. Por lo tanto, ahora sí, H3 es una jugada extremadamente útil. ¿Habéis entendido la diferencia? Fantástico. Muy bien, momento clave de la partida. Las negras juegan alfil E6. Y esto me lo comentáis mucho. He recibido 2 o 3 correos ya vuestros diciéndome, Chess Teacher, cuando me enfrentan los alfiles, ya sea en E6 con las negras o en E3 con las blancas, ¿me conviene realizar el intercambio de alfil por alfil? Pues bien, no suele ser una buena idea. No suele ser una buena idea, os lo repito. ¿Por qué? Porque aquí estamos ayudando a las negras. Tras la recaptura del peón de las negras, mirad, este peón es verdad que está doblado, pero lo que hace es fortificar muy bien el centro, cubriendo tanto la oficina de Kasparov como la casilla D5, que puede ser muy importante y veréis que en la partida lo va a ser. Estas dos casillas son importantes. Y no solo eso, sino que además estamos abriendo la columna para la torre para que empiece a apretar directamente sobre nuestro terreno, ¿verdad? Entonces aquí, cuando os hagan este tipo de jugadas de alfiles 6, no recomiendo intercambiar alfiles. ¿Qué recomiendo? Pues o bien retirar el alfil hacia atrás, que en este momento no lo recomiendo mucho porque aquí nos doblarían peones y aquí nos moverían la torre de nuestra última fila, sino que en este momento recomiendo más de quedarnos quietos. Quedarnos quietos, ¿sabéis por qué? Porque si nos intercambian, aunque nuestra estructura de peones parece un poquito peor, cuando el peón este se coloque por aquí, tendremos un puesto avanzado súper bien defendido en D5, tanto por el peón D4 como el peón de C4, y podremos colocar nuestro caballo de una manera fabulosa. Por lo tanto, aquí, ¿qué hace el jugador de las piezas blancas? Se queda quieto, y no solo eso, sino que además mejora su posición. ¿Cómo podemos hacerlo para mejorar nuestra posición ahora mismo? Pues bien, como nosotros queremos jugar F4, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Pues la verdad es que ahora no lo podemos realizar porque nos están haciendo una clavada sobre el peón de F con el alfil. Por lo tanto, aquí el jugador de las blancas mueve el rey, así de sencillo, para que así posteriormente podamos ya trasladar nuestro peón a F4, que no os olvidéis, es nuestro plan principal en la apertura del alfil. Las negras intercambian el alfil, pero esto no nos importa, ya hemos visto que tras peón por peón, aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Por cierto, ¿sabéis qué ajedrez es este? Este es el ajedrez oficial de la serie de Netflix Gambito de Dama. No sé si lo habéis visto nunca. Es el tablero oficial, si veis la serie o si la habéis visto, es con el tablero que se juega. Y a mí me lo ha enviado Chessisar. Ya sabéis que si lo queréis conseguir tenéis un 15% de descuento. Cuidado, es una barbaridad, ¿eh? Un 15% de descuento en la tienda de Chessisar, que os voy a dejar también en la descripción. Si colocáis el código de descuento ChessTeacher vais a tener ese 15% de descuento y tendréis este ajedrez de primerísimo nivel, de primerísima calidad, hecho a mano, el oficial de Gambito de Dama. Muy bien, que si no, tengo muchas cosas que contaros y si no, me olvido. Muy bien, en este momento, cuidado un momento, porque tenemos ya disponible el puesto avanzado para el caballo, como os había dicho, bien defendido por nuestros peones, y lo que queremos hacer es, a la que podamos, ¿no?, poder colocar este salto de caballo a D5. Otro plan que tenemos, ¿cuál es? Si habéis estado atentos, por supuesto, es avanzar el peón a F4. Muy bien, las negras juegan torre 1,
en vistas a que si las blancas juegan F4, tras el intercambio la torre empieza a presionar el centro del tablero con una muy buena actitud, digamos, ¿no? Porque está en una columna semiabierta, ya sabéis que las torres en columna semiabierta están muy bien colocadas. Por lo tanto, quizás entre los dos planes que tenemos, prefiero, ¿no?, el del caballo, porque si avanzo el peón acabamos de ver que esta torre se activa mucho. Entonces, bueno, lo pauso y coloco el caballo en D5, de tal modo que si no lo capturas voy a tener un pedazo de potrillo súper bien colocado en el centro del tablero, que va a ser prácticamente un pulpo de tantas patas que tiene, y además amenaza caballo por caballo doblando peones, luego capturando en H6 con el alfil y quedándonos con una posición tremendamente buena. Es por eso que las negras deben capturar. Y ahora, supuestamente, vamos a capturar, evidentemente, perdonadme, con el peón de C, para tener este centro tan fuerte de peones y además apretando este caballo que evidentemente se tiene que retirar. Tenemos una ventaja de espacio muy fuerte, ¿no?, porque tenemos estos dos peones muy bien avanzados y ahora debemos actuar con iniciativa. Realmente aquí, aunque parezca que está siendo una partida normal, las blancas prácticamente ya están ganadas y lo vais a ver a continuación. En este momento, si jugamos pasivamente y si entendéis las estructuras de ajedrez, estamos en una estructura parecida a la de la India de Rey que se habla en el libro de Mauricio Flores, donde las negras quieren romper con F5, porque están atacando la base de la estructura de peones, de la cadena de peones, ¿no? Por lo tanto, debemos jugar con inercia, con iniciativa. ¿Y cómo lo consigue el jugador de las piezas blancas? Pues no con F4, sino con Dama G4. ¿Qué está amenazando Dama G4? Es una amenaza inmediata, porque estamos amenazando alfil por H6 aprovechando que el peón de G7 está clavado. Por lo tanto, aquí las negras tienen varias opciones. La primera sería colocar el caballo a G6, algo extremadamente malo, porque nos estaría proporcionando la oficina de Kasparov con el caballo y aquí las negras prácticamente ya podrían abandonar. La amenaza es alfil por H6, peón por y caballo por, o al revés, caballo por H6 y después entraría el alfil juntamente con los peones de F y de H y esto sería ya tremendamente malo para las piezas negras. También existiría la entrada del caballo por H5. Es decir, caballo G6 es una jugada extremadamente mala. Y entonces, ¿cómo lo tienen que hacer para parar la amenaza? Evidentemente G6 no, porque se perdería el peón de H6. Por lo tanto, aquí el jugador de las piezas negras, Firuza, encontró una solución lógica. Y la solución es la siguiente. Dama C8, proporcionando aquí un ataque a la dama de las blancas y preguntándole a las blancas, oye, ¿quieres cambiar damas? ¿Qué haríais vosotros? No, por supuesto que no. Primero de todo, no sería una buena idea ahora capturar aquí, porque tras dama por dama y peón por perderíamos el alfil. ¿Lo veis? Por lo tanto, cuidado que ahora la amenaza no es alfil por H6. Muy bien. Cambiar damas le proporcionaría a las piezas negras un alivio brutal, porque ya se habrían librado de todo el ataque y por supuesto su plan después de F5 sería extremadamente potente. Por lo tanto, aquí el jugador de las blancas lo que hizo fue evitar el cambio de damas y lo hizo con esta jugada, dama H5. Lo creáis o no, aquí las negras ya pueden abandonar, porque el plan de alfil por H6, el sacrificio de alfil en H6 posteriormente entrando con el caballo, sería completamente letal. No habría manera de pararlo. ¿Pueden intentarlo? Sí, pueden intentarlo y de hecho lo intentó Firuza con este rey H7, defendiendo este punto. Sin embargo, no evita absolutamente nada. Veréis que aquí el jugador de las piezas blancas lo que hace es sencillamente sacrificar de nuevo el alfil, sin problema, ya que tras peón por peón, es verdad, este peón está bien defendido, pero el rey al moverse ha dejado de defender el punto de F7, que puede ser capturado ahora por la dama de las blancas. Dama por F7, jaque, y como podéis ver aquí, el jugador de las negras ha quedado completamente perdido, con una jugada, por ejemplo, como caballo H5 y las negras tienen que abandonar. Se amenaza dama G7 jaque y se amenaza también dama F6 que terminaría siendo también jaque mate, amenazando este jaque, capturando por aquí, si la torre se mueve también se pierde el caballo y las negras abandonaron. Mirad qué importante es conocer bien las aperturas. La apertura del alfil, una apertura que hemos tratado en el canal que no es complicada de jugar, lo habéis visto, ha destrozado a uno de los mejores jugadores del mundo, jugando de una manera extremadamente natural. Os recomiendo que veáis este vídeo más de una vez como os lo digo de costumbre. ¿Para qué? Para que así vayáis viendo más matices que no os habéis dado cuenta en la primera reproducción, siempre y cuando tengáis tiempo, por supuesto. Guardaos este vídeo, aquí abajo tenéis la opción de guardarlo, porque si no después no lo vais a encontrar. Y si queréis hacer una cosa, podéis suscribiros
suscribiros y activar la campanita, porque así cada vez que yo suba un vídeo nuevo, YouTube os va a mandar una notificación y así no os perderéis ningún vídeo nuevo. A partir de aquí, ya lo sabéis, que queréis el libro, por ejemplo, en formato digital, como os he mencionado, lo tenéis en la descripción. Que queréis este pedazo de tablero oficial de Gambito de Dama, pues lo tenéis también en Chessisart, con el descuento del 15% que tenéis también en la descripción. Igual que en toda la tienda, si os gusta más otro tablero, también tenéis ese 15% de descuento. Espero que os haya encantado este vídeo y como siempre, amigos y amigas, nos veremos mañana en el próximo. Adiós.